Me ejecutarán al amanecer. Es apropiado que mi última noche transcurra de esta forma, con la pluma en la mano, dejando fluir la confesión. La verdad tras 10.000 años de engaños. Su carga aplasta mi fisiología mejorada. Cada palabra duele más que el corte de un miembro del cuerpo. Pero debo hablar. Tengo que oírme a mí mismo. Quien quiera que halle este testamento. Soy Ateón, antaño capitán de escudos de los Adeptus Custodes, guardián de los secretos del emperador, ahora traidor, hereje, portador de la verdad. El trono dorado siempre ha emitido un zumbido constante, una vibración subsónica que resuena a través de los suelos de adamantium en el palacio interior. Nosotros, los Custodi, nos habituamos a ello durante siglos de servicio. El espíritu de la máquina, nos decíamos. La maravilla tecnológica que mantiene la forma inmortal de nuestro Señor. Qué cómodos resultan estos pequeños embustes que nos susurramos para soportar lo que de otro modo nos destrozaría. He montado guardia durante 10.000 años. Mi armadura dorada ha perdido el brillo pese a los rituales de pulido diarios. Mi cuerpo, aunque potenciado más allá de los límites humanos por el propio diseño del emperador, empieza a flaquear. La vejez llega incluso a los Custodi, aunque con lentitud. Primero se nubla la vista, luego la mente le sigue. Muchos de mis hermanos optan por el camino honorable cuando su alerta decae. Entregan su armadura, se cubren con la capa negra de los ojos del emperador y se adentran en el imperio más amplio para actuar como observadores mudos. Yo me quedé, terco tal vez, o sencillamente temeroso de lo que yacía más allá de estos muros que habían sido mi hogar por milenios. Debería haber elegido el exilio. Hace 3 semanas, según el estándar imperial, dirigí la inspección de medianoche del Sanctum Imperialis, un ritual que se realiza sin falta cada 24 horas desde el entierro del emperador. 4 guardias custodi me flanqueaban, con sus lanzas guardianas zumbando de energía latente. Las enormes puertas de la sala del trono se abrieron mediante actuadores del tamaño de titanes. El incienso era tan denso que se podía masticar. Cráneos cervos zigzagueaban por la bruma, su canturreo monótono sumándose al coro de los tecnoadeptos que velaban por el trono dorado. El ceremonial era rutinario, reconfortante en su inmovilidad eterna. Avanzamos hacia el dais, donde el Señor de la humanidad reposaba entronizado, su cadáver marchito sostenido por las antiguas tecnologías de la Edad Oscura, con su rostro de calavera eternamente petrificado en un tormento silencioso. Lo había contemplado innumerables veces. Sin embargo, aquella noche, algo varió. Una gota, solo una. Al principio, creí que era condensación, tal vez aceite de alguno de los innumerables engranajes que impulsan la prodigio vital del trono dorado, pero al reflejar la luz, reveló su esencia real. Sangre, no el tipo reseco y ancestral que hace milenios se convirtió en polvo en las venas desecadas del emperador. Sangre fresca con el inconfundible fulgor áureo que distingue el fluido vital de nuestro padre genético. No le dije nada a mis hermanos. En su lugar, memoricé el sitio. Sección 8. Unión 27B del vasto chasis inferior del trono. Tras finalizar la revisión, volví a mis aposentos en los barracones de los Custodi. El sueño me rehuía. Aquella gota de sangre invadía mis reflexiones como un contagio. No cabía en lo posible. El emperador no había sangrado en 10 milenios, no desde la batalla final contra el architraidor Horus. La noche siguiente, regresé solo, empleando códigos de acceso que escasos Custodi poseen. Los adeptos del Mechanicus no pusieron en duda mi llegada. Nadie osa interrogar a un Custodi en el corazón del Palacio Imperial. Examiné el subsuelo del trono, el punto exacto donde había presenciado la gota imposible. No había rastro alguno, nada, pero el zumbido había mutado, imperceptible salvo para quienes lo han percibido durante miles de años. El tono era más agudo, irregular en su ritmo, como un corazón batallando contra una arritmia. Apoyé la mano desnuda sobre la superficie áurea, sintiéndome blasfemo. Aún así, el metal ardía. No, abrasaba con un fuego interno que los sistemas de refrigeración externos deberían haber impedido. Y bajo mi palma, lo noté. Un latido. En ese instante, debí informar al capitán general. Debí dar la voz de alarma, atraer toda la atención de los Custodi sobre esta anomalía. Ese era mi juramento, mi razón de ser. En cambio, la curiosidad superó 10 milenios de adiestramiento. Seguí el pulso hacia abajo. Pocos conocen los niveles inferiores bajo el trono dorado.
los antiguos túneles de acceso que datan de las guerras de unificación, cuando el emperador erigió por primera vez su dominio sobre Terra. Aún menos, tienen la potestad para adentrarse en ellos. Como capitán de escudos de la Guardia Hegemónica, yo formaba parte de ese grupo exclusivo. Los pasadizos eran angostos, diseñados antes de la forja de los Custodi. Tuve que despojarme de la armadura pieza por pieza dorada, guardándola en uno de los nichos de mantenimiento que salpicaban el corredor. Vestido solo con mis túnicas, me sentía expuesto, frágil de un modo que no había conocido desde mi ascenso a la guardia custodial. El peso del palacio oprimía desde arriba. Billones de toneladas de mármol y adamantium, albergando billones de almas, todas ignorantes de mi transgresión. El aire se volvió escaso mientras bajaba, el vetusto sistema de ventilación luchando contra la entropía. Los sigilos sangrantes empezaron a manifestarse en el nivel 50, grabados en las paredes con lenguas que identifiqué de los archivos prohibidos. Runas de Elar, glifos Necronier, emblemas de civilizaciones humanas extintas hace eones y otras formas retorcidas que dolían a la vista al contemplarlas directamente. Habían sido talladas con exactitud en las paredes metálicas, cada trazo impecable en su trazado, y de ellas manaba ese mismo fluido dorado que había visto en el trono. No soy un psíquico. Las alteraciones del emperador en nuestro código genético nos volvieron inmunes al roce del warp, encarnación de su sueño para la humanidad. Aún así, yo mismo percibía la energía que emanaba de esos emblemas. Una opresión sobre mi mente como hallarse en el fondo de una fosa abisal. Cada latido retumbaba más fuerte en mis oídos mientras proseguía el descenso. En el nivel 66 surgió una puerta ante mí. No las grandiosas entradas del Palacio Superior, forjadas con escenas de victorias imperiales. Esta era funcional y ancestral, una losa de metal oscuro que devoraba la luz en lugar de reflejarla. Ningún mango decoraba su faz, ni rastro visible de acceso. Sin embargo, al acercarme, me identificó. O mejor dicho, reconoció lo que representaba. Los marcadores genéticos de custodio activaron engranajes inactivos durante milenios. Con un siseo de presiones equilibrándose, la puerta se deslizó lateralmente hacia la pared. La sala más allá desafiaba toda lógica. Se extendía de modo imposible, mucho más vasta de lo que los límites físicos de la montaña permitían. El techo se elevaba cientos de metros sobre mi cabeza, sumido en tinieblas, a pesar de la luz espectral que flotantes orbes de fuego frío proyectaban. El suelo no era de metal ni piedra, sino un espejo perfecto, reproduciendo todo lo de arriba con precisión absoluta, y en el centro se erguía un sarcófago vertical, el doble de alto que un marine espacial, construido del mismo material luminoso que la puerta. Ningún ornamento afeaba su faz impecable, salvo un solo símbolo en su núcleo, el mismo que adorna el estandarte del emperador, el rayo y las alas. Pero aquí, las alas no eran las del águila imperial, eran membranas extendidas como las de murciélagos terranos o demonios. Avancé con lentitud, cada pisada resonando en la inmensa sala. El aire sabía a ozono y cobre, los vellos de mi brazo se erizaron. Poder crudo e indómito. No la energía estéril de los mecanismos del trono, sino algo vivo, ávido. El sarcófago carecía de juntura o bisagra aparente. No obstante, al plantarme frente a él, una línea de luz dorada surgió por su centro. La grieta se ensanchó, desvelando negrura en su interior. No negrura. Algo que absorbía la luz, un vacío que palpitaba con resplandor negativo. De esa fisura brotó una voz, no sonido como lo comprenden los humanos, sino comunión directa con mi mente. Una voz que solo había oído en sueños y grabaciones ancestrales. Su voz, Atheon, pronunció, mi nombre en sus labios, una profanación y una bendición. Caí de rodillas. Lágrimas rodaron sin control por mis mejillas. 10.000 años de devoción y servicio se derrumbaron ante el peso de esa voz. El emperador vivo, consciente, hablando. «Levántate», ordenó la voz, y obedecí como fui diseñado para hacerlo. La grieta se abrió más. Luz dorada se derramó, cegadora en su fulgor. Me cubrí los ojos con el brazo, entrecerrándolos ante el brillo. Cuando mi vista se adaptó, lo contemplé. No el cadáver marchito en el trono dorado, ni la figura divina perfecta de los murales propagandísticos. Lo que se alzaba ante mí era a la vez más y menos que esas imágenes. Una mitad de la silueta resplandecía con la luminosidad conocida del Señor de la humanidad, proporcionada a la perfección, poderosa más allá de toda comprensión mortal. El rostro que había jurado servir, esculpido en detalles impecables. Pero la otra mitad,
Tendones retorcidos y músculo al descubierto, hueso que se movía y fluía como mercurio, un ojo que no era ojo, sino una ventana a alguna dimensión inconcebible, donde los colores tenían tacto y los sonidos, sabor. La carne latía con luz interna que variaba por espectros que ningún humano debía percibir. Mitad Dios, mitad abominación, la forma verdadera del emperador. «¿Me ves tal como soy?», dijo la figura, su voz ahora audible, vibrando tanto del boca perfecta como de la masa contorsionada de su otra mitad. El primero de mis hijos en contemplar esta verdad en 10 milenios. Quise desviar la mirada. Todo instinto gritaba apartar los ojos, repudiar lo que se erguía frente a mí. Pero no pude. La misma fuerza que me había atraído a este lugar vedado ahora me mantenía clavado en el sitio. «Mi señor», susurré con esfuerzo, mi voz frágil y ronca en la atmósfera cargada. «¿Cómo es esto posible? Tú ocupas el trono arriba. El Mechanicus cuida tus restos mortales. El Astronomican arde con tu poder psíquico». La mitad perfecta de la figura esbozó una sonrisa, un gesto tan humano que resultaba obsceno en ese rostro dividido. «El cadáver de arriba es solo una cáscara», explicó. «Un foco para la fe de la humanidad, un faro a través del cual enfoco mi determinación, pero no mi ser auténtico. Jamás eso». Avanzó por completo fuera del sarcófago. Sangre dorada goteaba de la unión entre sus mitades, chisporroteando al impactar contra el suelo espejado. Desde el día en que mi hijo me derribó, he persistido en esta condición. La silueta prosiguió, suspendida entre planos, ni del todo en el materium ni por completo en el immaterium, un dios en gestación, una entidad en metamorfosis. Con cada sílaba, notaba cómo mi cordura se deshilachaba. Los pilares de mi ser, el objetivo al que consagré 10 milenios de lealtad, se desmoronaban a mis pies. El imperio veneraba al emperador como a un dios. Pero ¿qué deidad era esta? ¿Qué divinidad podía encarnarse en este horror escindido? «El trono no me preserva», declaró la figura, respondiendo a mi interrogante mudo. «Yo preservo el trono. Mi sola voluntad repele las oleadas del warp que amenazan con devorar el terror. Mi esencia bipartida sostiene el Astronomican, que orienta a la humanidad entre las estrellas, pero a un precio, Atheon, siempre a un precio». Señaló su mitad corrompida, esa masa retorcida de carne semidemónica. «Este es el tributo por la divinidad. Para gobernar en el materium, debo habitar en parte el immaterium. Para dirigir a la humanidad, he de comprender sus amenazas. Para combatir a las potencias ruinosas, debo convertirme en algo semejante a ellas». Recuperé la voz, aunque salió como un mero susurro. Entonces, la verdad imperial fue un engaño. Existen dioses. La mitad perfecta de la figura frunció el ceño, mientras la corrompida se contorsionaba en lo que parecía una carcajada. «La verdad resultó imprescindible», afirmó. «Si la humanidad hubiera adoptado la religión en nuestra era de expansión, habrían alimentado a las entidades del warp, potenciándolas más allá de todo control. La verdad actuó como una vacuna contra la plaga de la fe. Mas las vacunas incluyen una versión debilitada de la dolencia misma». Se aproximó. Percibía el calor que emanaba de su mitad impecable, el vacío gélido que brotaba de la corrompida. Dos fuerzas antagónicas equilibradas en un ser inconcebible. «Y ahora», siguió, «el imperio me adora como a un dios. Su creencia me fortalece. Apuntala esta existencia dividida, la gran paradoja de mi cruzada contra la religión. Me convertí en aquello que pretendía erradicar. Innumerables preguntas abrazaban mi mente, demasiado atroces para expresarlas. Pero una emergió por encima del resto, exigiendo ser oída. «¿Por qué revelármelo a mí?», pregunté. «¿Por qué ahora, tras 10.000 años?» La mitad perfecta sonrió de nuevo. Su contraparte corrompida latía con tonalidades cambiantes que dolían contemplar, pues el equilibrio se resquebraja, Atheon. La sangre áurea se filtra, las barreras ceden. Pronto, lo que reposa en el trono arriba y lo que ahora se yergue ante ti deberán fusionarse. Y al hacerlo, el terror conocerá la verdad que tú ya portas. «¿Y cuál es esa verdad, mi señor?», indagué, aunque temía la respuesta más que a la muerte misma. Ambas mitades hablaron al unísono, la voz perfecta y el coro balbuceante uniéndose en una armonía espantosa. Que para redimir a la humanidad tuve que erigirme en su peor adversario. Que la frontera entre Dios y demonio es más fina que el filo de una espada. Que la fe perdura no por ser real, sino porque los fieles la forjan así. La figura alzó sus manos, una perfecta y dorada, la otra deformada e imposible.
El warp es el reflejo del alma humana, Atheon, y he contemplado ese espejo por más tiempo del que cualquier ser debería soportar. Lo que devuelve la mirada no es el Dios que tu imperio reverencia, ni el guía laico que una vez fingí ser. Es algo inédito, algo en evolución. Mis piernas flaquearon. Caí sobre el suelo espejado, mi imagen reflejando un rostro que a duras penas reconocía, envejecido más allá de sus años, con ojos desorbitados por un entendimiento que ninguna mente mortal estaba destinada a abarcar. ¿Qué deseas que haga con este saber?, pregunté con la voz quebrada. ¿Cómo puedo servirte consciente de lo que sé? La figura me escudriñó con su ojo perfecto y su vórtice giratorio de no ser. Eso, dijo, es decisión tuya, la primera elección genuina que cualquier custodio recibe desde vuestra forja. Puedes ascender a la superficie y proclamar lo que has presenciado. Puedes extinguir tu vida aquí, llevando esta verdad al olvido. O puedes unirte a mí en la gran transformación. Extendió ambas manos hacia mí. Una propuesta, una prueba, una condena. Reflexiona con tiento, hijo mío. Pues sea cual sea el sendero que elijas, el imperio que conoces no podrá resistir lo que se avecina. Con esas palabras, la figura retrocedió al sarcófago. La grieta de luz dorada se estrechó. Luego, se cerró por completo, dejándome solo en la cámara imposible con una opción para la que ningún mortal estaba preparado. Permanecí allí durante horas, tal vez días. El tiempo carecía de sentido en ese lugar ajeno al yugo de la realidad. Cuando finalmente me incorporé, mi resolución estaba tomada. Regresaría a la superficie, no para dar la alarma, no para sembrar herejía, sino para documentar lo presenciado, para legar un testimonio a quien quiera que viniese tras el cambio inminente. El ascenso se antojó más prolongado que el descenso, cada paso se hacía más pesado que el anterior. Cuando llegué a mi armadura abandonada, me sentía como un anciano en el alma, aunque no en el cuerpo. Me encajé las placas doradas de forma automática, cada una como un yugo en vez de un honor. El peso de la obligación jamás había resultado tan aplastante. Al subir de nuevo a los niveles superiores, me enteré de que solo había transcurrido una noche en el mundo de arriba. Nadie había notado mi ausencia. Las costumbres del palacio seguían su curso sin alteraciones, se recitaban oraciones, ardía el incienso, al emperador se le veneraba como al ser divino en que se había convertido. Y bajo todo ello, bajo la devoción, los ritos y la esperanza desesperada, latía la realidad como un corazón en podredumbre. Durante 3 semanas cumplí con mis obligaciones. Dirigí revisiones, mantuve la guardia. Interpreté el papel que había sido el mío durante 10 milenios, todo ello mientras el saber me roía por dentro. El rostro perfecto y el espanto deformado, el emperador escindido, el Dios que no era Dios, sino algo aún más extraño. Hoy cedí en la inspección vespertina, mientras nos plantábamos ante el cadáver marchito sobre el trono áureo. Lo vi, la corrupción extendiéndose en un manchón de la piel expuesta del emperador, apenas visible bajo el aparato de soporte vital, moviéndose como arenas movedizas, brillando con una luz interna. El cambio había empezado. Hablé entonces, revelé a mis hermanos lo que había presenciado en las profundidades, lo que le esperaría a la humanidad cuando el equilibrio por fin se rompiera. Me miraron con rostros tallados en piedra, impasibles, incrédulos. Luego el prefecto guardián dio la orden. Me apresaron, me despojaron de mis armas, me acusaron de herejía en grado sumo. El capitán general en persona dictó mi castigo, muerte. Así que aquí estoy, en esta celda más angosta que el sarcófago que albergaba la forma verdadera del emperador, con la pluma en la mano, vertiendo mi confesión en un pergamino que probablemente arderá antes de que lo lean ojos ajenos a los de mis verdugos. Aún así escribo, doy fe. Proclamo la verdad, aunque la verdad sea maldita. El emperador no es lo que la humanidad cree, ni cadáver, ni deidad, ni gobernante profano resucitado. Se está convirtiendo en otra cosa, algo que se cierne entre realidades, y cuando su metamorfosis concluya, el imperio afrontará su prueba definitiva. Fe contra verdad, esperanza contra lo real, lo divino que antaño fue señor de la humanidad contra el horror de su propia hechura. El alba se acerca. Oigo los pasos de mis hermanos fuera de mi encierro. Vienen por mí, resplandecientes en su rectitud, ciegos en su creencia. No les culpo. Alguna vez fui como ellos, pero he contemplado el verdadero semblante del emperador, ambos semblantes, y no puedo borrarlos de mi mente. Soy Atheon, en otro tiempo capitán de escudo de los Adeptus Custodes, custodio de los secretos del emperador, ahora traidor,
hereje, portador de la verdad, y estas son mis últimas palabras. El trono áureo sangra, lo divino se agita, el imperio perece, el tiempo fluye de otro modo en las celdas bajo el palacio imperial. Tal vez hayan transcurrido días desde que garabateé aquellas frases, tal vez solo minutos. Mis ejecutores no han aparecido. El amanecer que aguardaba se mantiene a raya. En su lugar, la puerta de mi celda se abrió para mostrar al capitán general en persona, Trey Norris. Su armadura magnífica relucía en la penumbra, su lanza guardiana empuñada no como arma, sino como vara de mando. «Levántate, capitán de escudo Atheon», dijo, su voz sin delatar sus reflexiones. «Tu ejecución se ha suspendido». Me incorporé sobre piernas mermadas por el encierro y la revelación. ¿Se ha replanteado mi herejía? Él se mantuvo impasible, su rostro tan enmascarado como su yelmo ceremonial. Los prefectos tribunos se han reunido. Tus declaraciones han suscitado dudas. Las responderás antes de que se ejecute tu sentencia. Así que no absuelto, solo postergado. Los custodes aprecian la verdad, incluso si esa verdad resulta incómoda. No debería haberme sorprendido por menos. Valoris me escoltó él mismo por pasillos que había recorrido durante milenios, ahora observados con mirada renovada. La magnificencia del Palacio Imperial, erigido para encumbrar a la humanidad en su cenit, ahora parecía vana, una farsa edificada sobre un engaño. Las águilas doradas y las estatuas heroicas, los arcos elevados y las victorias inmortalizadas. Todo ello mera propaganda de un régimen basado en una ignorancia meticulosamente fomentada. Cruzamos pelotones de guardia custodio que desviaban la vista de mí, no por vergüenza o repulsión, sino por un temor supersticioso a que la herejía se contagie solo con mirarme. Solo Valoris parecía ajeno a tales aprensiones, pero él había estado más cerca del emperador durante siglos. Quizás ya intuía lo que yo ahora sabía. La cámara del tribunal Exactis era un círculo perfecto tallado en un bloque masivo de mármol terrano de los tiempos de las guerras de unificación. Los 12 prefectos tribunos ocupaban tronos dispuestos en un círculo menor en el centro. Nada de anfiteatro grandioso, nada de público. La justicia custodio es un asunto íntimo. Nuestra deshonra nos pertenece. Me planté ante ellos, sin armadura, envuelto solo en una túnica sencilla. Ellos seguían envueltos en su completo atavío bélico, como si esperaran un arrebato violento de un hombre desarmado. O tal vez temieran las verdades que yo pudiera pronunciar. El capitán de escudo Atheon, como tribuno más antiguo, inició el procedimiento con su voz amplificada por el box de su yelmo. Se te acusa de herejía contra el emperador de la humanidad. Afirmas haber presenciado una aparición de nuestro Señor en los niveles inferiores del palacio. Dices que esa manifestación te mostró verdades que contradicen 10.000 años de doctrina imperial. Habla ahora. Relata con todo detalle lo que supuestamente viste. Y así lo hice. Cada aspecto, cada palabra que intercambié con el emperador dividido. No oculté nada. Si mi fin estaba garantizado, la verdad sería mi último servicio. Los tribunos escucharon en completo silencio, inmóviles, inescrutables tras sus yelmos ornamentados. Al concluir, la sala guardó quietud durante largos minutos. Luego, el tribuno principal volvió a hablar. No eres el primero, capitán de escudo. 5 palabras que destrozaron lo poco que quedaba de mi comprensión. No el primero, ni el único en haber atestiguado la doble esencia del emperador. Sentí que mis piernas flaqueaban. Explícate, logré articular. El yelmo del tribuno se giró levemente hacia Valoris, quien asintió de forma casi imperceptible. Se concede permiso. Cada milenio, desde que el emperador fue confinado en el trono dorado, un custodio ha sido atraído hacia los niveles subterráneos. Siempre uno de alto rango, siempre con lealtad impecable, siempre mostrando los primeros indicios de vejez y siempre regresan transformados. Recuperé la voz. ¿Los demás? ¿Qué les ocurrió? Algunos optaron por el silencio, volviendo a sus obligaciones hasta que la edad los reclamó por completo. Otros eligieron el exilio, uniéndose a los ojos del emperador y desvaneciéndose en el vasto imperio. Unos pocos prefirieron la muerte, cayendo sobre sus propias lanzas guardianas antes que convivir con lo aprendido. Otro tribuno se inclinó hacia adelante y el capitán de escudo Atheon optó por relatarlo como tú has hecho. A esos se les asignó un deber final. Comprendí entonces que el aplazamiento de mi ejecución no era clemencia, era una reasignación. Valoris avanzó, su lanza guardiana golpeando el mármol del suelo con un sonido similar a un veredicto. La esencia del emperador supera la comprensión humana.
Lo que viste fue solo un aspecto de su divinidad, filtrado por las limitaciones de tu percepción. El imperio perdura porque la fe perdura, no porque esa fe sea errónea, sino porque resulta esencial. Entonces lo sabéis, dije, mirando de un tribuno a otro. Todos conocéis lo que yace debajo, lo que el emperador se ha convertido, y aún así lo servís. Servimos justamente porque lo sabemos, afirmó el tribuno principal. Las alternativas son peores que el peso de esta verdad. El emperador, aunque su forma esté dividida, sigue siendo el único escudo de la humanidad contra la oscuridad. ¿Acaso nos pediríais que descartemos ese escudo solo porque su naturaleza os inquieta? Expresado de forma tan clara, la respuesta resultaba evidente. Aún con lo que yo sabía, el imperio de la humanidad continuaba siendo el único baluarte contra la extinción, contra las depredaciones de los senos y las corrupciones del caos. Si el costo de esa protección era venerar a un ser atrapado entre la divinidad y la condenación, ¿no merecía la pena ese precio? ¿Qué deseáis que haga?, pregunté, repitiendo la interrogante que le había formulado a la forma dividida del emperador. Valoris se acercó, extendiendo una pizarra de datos. Tomarás una nave hacia Titán, donde te unirás a un cónclave de quienes comparten tu saber. Allí agregarás tu relato al Codex Obscurus, el registro oculto de la verdadera naturaleza del emperador. Luego recibirás tu misión final. Tomé la pizarra, cuyo peso era insignificante frente a la carga de conocimiento que ya portaba. ¿Y qué misión es esa? Serás el portador de la verdad, declaró el tribuno principal. Cuando llegue el momento, cuando la transformación del emperador culmine, la humanidad deberá estar preparada. No con engaños, no con fe ciega, sino con comprensión. Llevarás las semillas de esa comprensión a individuos seleccionados por todo el imperio. Inquisidores, maestros de capítulo, señores generales, aquellos cuya fe debe equilibrarse con sabiduría si han de guiar a la humanidad a través de lo que está por venir. Casi solté una risa, de hereje condenado a misionero autorizado en el lapso de 1 hora. La ironía no se me escapó. ¿Y si me niego?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Entonces se mantendrá tu sentencia original, respondió Valoris con sencillez. La elección es tuya. Pero reflexiona sobre esto, capitán de escudo. Si lo que presenciaste es cierto, si el emperador se está transformando en algo más allá de nuestra comprensión, la humanidad necesitará guías que hayan vislumbrado esa verdad y hayan sobrevivido a su revelación. ¿Quién mejor que alguien que le ha servido durante 10 milenios? Bajé la vista hacia la pizarra de datos en mis manos. Mostraba una única imagen, una nave esbelta y compacta, diseñada para el sigilo en lugar de la guerra. El susurro de la verdad, según la designación debajo de mi carro. ¿Debería aceptar esta misión? ¿Cuántos antes que yo han elegido este sendero?, pregunté. 9, contestó el tribuno principal. 9 en 10.000 años. El 10º porta un significado especial. En la numerología imperial, el ciclo completo representaba el cumplimiento de la profecía. Profecía. Una palabra que apenas unas semanas atrás habría calificado de mero superstición. Pero ahora, con lo que sabía sobre la esencia del emperador, sobre la fragilidad del velo que separa la realidad del warp, ya no podía afirmarlo con tanta certeza. Necesitaré tiempo para reflexionar, respondí, aunque en realidad mi elección ya estaba tomada. La muerte sería más sencilla, más pura. Sin embargo, si el imperio se enfrentaba a una metamorfosis tan profunda como la que aquejaba al propio emperador, entonces quienes lo servían requerirían una preparación adecuada. Tienes hasta el amanecer de la luna, indicó Valoris. El susurro de la verdad partirá hacia Titán contigo a bordo o sin ti. Haz las paces con tu elección, capitán de escudo. Pues sea cual sea el sendero que elijas, no podrás volver a ser quien eras antes. No hay retroceso, ni anulación del saber, ni borrado del recuerdo de esa forma dividida, mitad resplandor y mitad espanto. La verdadera naturaleza del emperador, revelada a quien se considera digno de portarla, o tal vez solo lo bastante desafortunado para tropezar con ella en el momento previsto. Me llevaron no de regreso a mi celda, sino a unos aposentos modestos cerca de los barracones de los custodios, ni del todo libre, ni del todo cautivo, un limbo idóneo para quien había contemplado el estado liminal del amo de la humanidad. Me senté en la sencilla litera, con la pizarra de datos en las manos, y empecé a leer los relatos de aquellos que me habían precedido. 9 custodios a lo largo de 10 milenios, 9 que habían descendido a uno de los niveles inferiores, 9 que habían presenciado la forma dividida del emperador.
9 que habían optado por cargar con esa verdad en lugar de huir de ella mediante la muerte o la negación. Sus relatos diferían en pormenores, pero coincidían en lo esencial. El emperador, ni enteramente material ni del todo inmaterial. El equilibrio desmoronándose siglo tras siglo, la transformación avanzando con la inexorabilidad de la entropía misma. Y en medio de todo ello surgió un patrón. Cada visita se producía en un instante de crisis para el imperio, la era de la apostasía, la guerra de la bestia, el interregno del terror novaterra, momentos en que el destino de la humanidad pendía de un hilo, instantes en que la verdad se volvía tan crucial como la fe. Leí hasta que los ojos me pesaron. El sueño me invadió mientras aún aferraba la pizarra de datos. Mis sueños se poblaron de ese rostro escindido, el semblante áureo perfecto y el horror mutable, Dios y monstruo, emperador y el otro. Desperté al ruido de la puerta al abrirse. Valoris de nuevo, esta vez sin su lanza guardiana. Un gesto de confianza, o quizás solo la certeza de que un custodio desarmado en aposentos humildes no suponía amenaza alguna para el capitán general. «El amanecer de la luna se acerca, capitán de escudo», dijo sin rodeos. «¿Has tomado tu decisión?» Me incorporé, aún con la pizarra de datos en la mano. Esos otros, esos portadores de la verdad, habían sembrado comprensión a lo largo y ancho del imperio. Valoris asintió con prudencia, de forma selectiva. El ciudadano común no precisa de tal saber. Su fe lo sostiene a través de existencias de penuria y abnegación. Pero quienes guían, quienes deben dictar resoluciones que impactan a miles de millones, ellos demandan algo más que fe. Exigen perspectiva. Y ahora me toca a mí brindar esa perspectiva, afirmé, más como una afirmación que como una interrogación. Si así lo eliges, replicó Valoris, la muerte sigue siendo una alternativa. Muchos la verían como un acto de clemencia. Dejé la pizarra de datos a un lado. He servido al emperador durante 10.000 años, capitán general. No lo abandonaré ahora solo porque su esencia resulte más intrincada de lo que la propaganda imperial nos había hecho creer. Por primera vez desde mi detención, percibí algo parecido a una aprobación en la postura de Valoris. Pues entonces, recoge los efectos personales que desees llevar. El susurro de la verdad te espera. Y tú, capitán de escudo Atheon, a partir de este instante, dejas de ser custodio. Eres portador de la verdad. La carga que asumes te excluye de nuestra hermandad, aun cuando te designa como vital para nuestro cometido. Exilio, pues, algo previsible. La guardia custodio no podía acoger a quien hablara abiertamente de la doble naturaleza del emperador, no en sus filas. Iba a convertirme en otra cosa, en algo separado. Lo comprendo, dije, aunque el corte dolía más de lo que había previsto. 10 milenios de fraternidad truncados por la revelación de una sola noche. Un último asunto, anunció Valoris, extrayendo un pequeño estuche de adamantium de una bolsa en su cinturón. Esto te pertenece. Abrí el estuche. En su interior reposaba un diminuto alfiler dorado forjado en la forma del águila imperial, pero a diferencia de la representación habitual, una de las cabezas del águila estaba retorcida, su pico alargado hasta evocar más un demonio que un ave rapaz. El emblema del portador de la verdad, explicó. Llévalo oculto. Aquellos que deban reconocerte sabrán dónde buscar. Tomé el alfiler, su peso insignificante pero de algún modo abrumador, y mi armadura, mis armas. Quédate aquí, indicó Valoris. Donde vayas, tales símbolos evidentes de autoridad imperial atraerían miradas indeseadas. Te proveerán de ropaje más apropiado y de armas más discretas que una lanza guardiana, aunque no por ello menos mortales. Asentí. Aceptando esta última ruptura con mi vida anterior. En realidad, había dejado de ser un verdadero guardián en el instante en que bajé a los niveles inferiores. Esto solo hacía oficial lo que ya era un hecho consumado. Estoy preparado, declaré, fijando el águila retorcida en el interior de mi túnica, cerca del corazón. Un sitio adecuado para tal peso. Valoris me guió por pasadizos poco transitados, eludiendo las vías principales del palacio donde mi presencia podría llamar la atención. Salimos a una plataforma de aterrizaje modesta, una de las miles que salpicaban el vasto conjunto. El susurro de la verdad nos aguardaba, con su casco de negro mate que devoraba la luz en lugar de devolverla. Ningún emblema imperial alteraba su superficie, ni proclamas de lealtad o destino, una sombra hecha corporeidad. Una silueta envuelta en hábitos esperaba en la rampa de embarque, el rostro oculto bajo una capucha profunda. Al acercarnos, la figura alzó la vista, mostrando rasgos que identifiqué a pesar de los siglos transcurridos desde nuestra última visión.
«Tribuno Dialesián», exclamé, sin poder ocultar el asombro en mi tono. «Se informó que pereciste en la tercera cruzada negra». El rostro del custodio ancestral estaba surcado por arrugas de una edad que superaba incluso lo habitual en nuestra estirpe. Sus ojos, no obstante, conservaban la agudeza del día en que flanqueó al emperador durante la Guerra de la Bestia. «Estuve perdido, capitán de escudos Atheon», respondió, con una voz como un siseo seco. «Perdido para la hermandad de los custodes, pero hallado para un fin superior. Como ahora lo estás tú». Miré a Valoris, cuyo semblante no traicionaba nada. «Lo sabías», le reproché. «Lo sospechaba», matizó el capitán general. «Cada portador de la verdad elige a su sucesor, orientándolo hacia la revelación mediante indicios sutiles. Dialesian ha seguido tu trayectoria durante siglos, señalándote como alguien cuya mente podría soportar la verdad sin quebrarse». Dialesian indicó el interior de la nave. «Tenemos mucho de qué hablar, Atheon. El cónclave en Titán nos espera, y el tiempo apremia. La transformación del emperador se acelera. Lo que requería siglos ahora sucede en décadas. Pronto se medirá en años, después en meses». La idea me impactó como un rayo. «¿Cuánto falta?», pregunté. «¿Hasta su culminación? Tal vez un siglo. No más». Tras 10 milenios de equilibrio, las balanzas se inclinan cada vez más hacia la metamorfosis. Lo que observaste en los niveles inferiores se manifiesta con mayor frecuencia en el propio trono. El Mechanicus informa de irregularidades inexplicables. Las hermanas del silencio mencionan alteraciones en el campo nulo. Las señales se acumulan. Valoris posó una mano en mi hombro. Un gesto de camaradería ofrecido por última vez. «Ve con determinación, portador de la verdad. Allana el camino. Pues en la transformación del emperador reside o la salvación de la humanidad o su aniquilación. Y nadie, ni siquiera nosotros que hemos vislumbrado su doble esencia, puede augurar cuál será». Agarré su antebrazo en el apretón de los guerreros, un último lazo con la hermandad que había servido durante milenios. «Protege el trono, capitán general. Sea lo que ocupa su asiento, sea lo que sea en lo que se convierte, sigue siendo nuestro único baluarte contra las tinieblas, hasta que las estrellas mismas se enfríen», afirmó, sellando el juramento ancestral de los custodes. Con ello, me volví y seguí a Dialesian al interior del susurro de la verdad. La rampa de embarque se cerró tras nosotros, con un silbido neumático que sonaba a definitivo. Por un ojo de buey, vi cómo Valoris se empequeñecía mientras la nave despegaba de la plataforma y viraba hacia el cielo nocturno. Terror. El mundo del trono, mi hogar durante 10.000 años, ahora alejándose bajo mí. Sentí su ausencia como un dolor corporal, una amputación más honda que la de un miembro o un víscera. Sin embargo, entre ese sufrimiento surgió algo imprevisto. Alivio. El yugo de la farsa se desvanecía, el cansancio de sostener una fe en una ilusión por fin se apartaba. Dialesian me condujo al centro de mando austero de la nave, donde 3 figuras más, también encapuchadas, nos esperaban. Sus rostros mostraban las marcas indudables de una vejez extrema, el deterioro paulatino que afecta incluso a los cuerpos genéticamente perfeccionados de los custodes. Todos vestían idénticas túnicas sin adornos, y en sus pechos, visibles solo al moverse de ciertas formas, relucía la águila retorcida de los portadores de la verdad. «Hermanos», les dijo Dialesian, «os presento a Atheon, antaño capitán de escudos de la Guardia Hegemon, ahora el 10º portador». Me observaron con miradas que habían contemplado excesos, evaluando, sopesando, decidiendo si estaba realmente preparado para el peso que había asumido. «¿Ha visto la doble naturaleza del emperador?», inquirió uno, con un acento que lo delataba como arcaico incluso para estándares custodios. El cadencioso terrano de las guerras de unificación aún teñía su habla. «Lo ha constatado», respondió Dialesian, y al igual que los 9 precedentes, ha optado por la verdad en vez de por las mentiras reconfortantes. El anciano asintió, aparentando estar conforme. «Entonces estamos al completo. El ciclo se consuma». «¿Ciclo?». Esa palabra de nuevo. «Explica», exigí, con mi tolerancia a las proclamas enigmáticas agotándose tras todo lo soportado. Dialesian me invitó a tomar asiento la mesa circular que presidía el centro de mando se alzaba imponente. Los demás portadores de la verdad se unieron a nosotros, conformando un círculo de rostros curtidos y sabiduría milenaria. «La previsión del emperador no concluyó con su entierro en el trono dorado», inició Dialesian. «Aún separado entre el materium y el inmaterium, anticipó lo que vendría después.
La fundación de los portadores de la verdad fue su concepción, no la nuestra. Un plan de reserva para el día en que la fe por sí sola ya no bastara para sostener el imperio. Una de las otras, una mujer con huellas de reconstrucción aumentada en torno a sus ojos, prosiguió. Cada milenio se elige a un custodio para contemplar la forma auténtica del emperador, alguien con la fortaleza mental para asimilarla sin quebrarse, alguien capaz de transmitir esa verdad a personas seleccionadas en todo el imperio. Y yo soy el 10.º, afirmé, mientras la comprensión me iluminaba. Pero, ¿por qué resulta eso tan relevante? ¿Por qué se completa el ciclo conmigo? El anciano se inclinó hacia adelante, entrelazando sus manos marchitas. Porque el emperador predijo que el 10.º avistamiento inauguraría la etapa final de su metamorfosis. El gran cambio se avecina. Ateón, lo que ha estado gestándose durante 10 milenios, culmina en nuestra era. Sentí un escalofrío a pesar de la temperatura controlada de la nave. ¿Y en qué consiste precisamente este gran cambio? ¿En qué se convierte el emperador al finalizar su transformación? Los 4 portadores de la verdad se miraron entre sí, en una comunicación muda fruto de su carga compartida. No lo sabemos con absoluta certeza, concedió Dioclecián. Cada uno de nosotros ha presenciado la doble esencia del emperador, pero nadie ha obtenido una revelación nítida sobre el desenlace. Tenemos hipótesis, deducciones extraídas de patrones observados a lo largo de milenios. Pero la realidad es que esta transformación podría ser inédita en la historia de la galaxia. Un humano ascendiendo a lo divino, al tiempo que abraza el Inmaterium sin ceder a sus corrupciones. Los primarcas fueron sus primeros intentos, intervino la mujer. Seres de ambos mundos, el material y el inmaterial, pero resultaron inestables. La mitad sucumbió al caos. La otra mitad no bastó para su propósito supremo. ¿Cuál era?, inquirí. Trascendencia, respondió Dioclecián con sencillez. El emperador perseguía lo que ningún humano había logrado antes. Divinidad sin corrupción. Ascensión al warp conservando el propósito y la visión humanos, la evolución definitiva de la especie humana, encarnada en su creador. Recordé la forma dividida que había contemplado. Mitad perfección radiante, mitad horror retorcido. Eso no parece trascendencia para mí, tribuno, más bien corrupción disfrazada de divinidad. El anciano negó con la cabeza. Solo viste un instante en un proceso que abarca milenios. La división que observaste no es el estado final, sino la fase intermedia. El capullo, no la mariposa. ¿Y cuando esta mariposa emerja?, insistí. ¿Qué será del imperio de la humanidad? Eso, dijo Dioclecián con gravedad, depende en gran medida de cuán preparados estén para la revelación, y por eso existimos, Ateón. No solo para observar, sino para preparar, para elegir a quienes deben conocer la verdad antes de que se manifieste por completo. Para fomentar una comprensión que salvaguarde a la humanidad cuando la fe en el viejo emperador deje de sostenerlos. La nave se estremeció levemente al ingresar en el warp, con la realidad cediendo ante la locura giratoria del Inmaterium. Un paralelo adecuado a mi propio paso de las certezas firmes del deber custodio a las ambigüedades fluidas del portador de la verdad. Cuéntame sobre Titán, pedí, variando el tema. ¿Por qué reunir allí a los caballeros grises? De todos los siervos del emperador, ellos fueron los únicos forjados con pleno conocimiento del caos y sus corrupciones, contestó la mujer. Su monasterio fortaleza alberga archivos que se remontan a la herejía de Horus, crónicas de las provisiones del emperador para lo que seguiría a su sepultura en el trono. ¿Conocen la doble naturaleza del emperador?, pregunté, asombrado de que tal saber trascendiera a los portadores de la verdad. Su gran maestre supremo lo sabe, precisó Dioclecián. Cada generación, un portador de la verdad viaja a Titán para actualizar el Codex Obscurus y poner al tanto al nuevo gran maestre supremo. Los caballeros grises son nuestros aliados en esta magna obra, aunque la interpretan desde su propia misión, la batalla contra el caos. ¿Y ven la transformación del emperador como salvación o como perdición?, interrogué. Los 4 portadores de la verdad volvieron a intercambiar miradas. Se abstienen de juzgar, dijo el anciano, como debes hacer tú, hasta que examines toda la evidencia acumulada en 10 milenios. El patrón se aclara al observarlo en tales escalas temporales. Asentí, reconociendo la sabiduría de sus palabras. Yo solo había presenciado un momento en la metamorfosis del emperador. Estos portadores de la verdad habían seguido colectivamente su evolución durante miles de años. Tras Titán,
retomó Dioclecian volviendo a lo práctico. Iniciarás tu labor auténtica, la elección y preparación de individuos por todo el imperio, inquisidores de temperamento idóneo, maestros de capítulo cuya lealtad va más allá de la fe ciega. Funcionarios imperiales cuya influencia moldea las decisiones políticas, incluso miembros elegidos del Adeptus Mechanicus, cuya pericia técnica podría resultar esencial en la fase de cambio. ¿Cómo reconozco a tales personas?, inquirí. La mujer esbozó una sonrisa, un gesto inusual en un rostro tan envejecido por los años. De la misma forma que Dioclecian te reconoció a ti, Atheon. Observas, evalúas, ofreces verdades menores y mides las reacciones. Aquellos que contestan con reflexión ponderada en vez de rechazo instintivo o adhesión ciega, esos son los aspirantes que merecen mayor escrutinio. Y una vez detectados, solo desvelas lo que precisan saber en el momento preciso, añadió Dioclecian. Unos bastarán con un leve impulso hacia el cuestionamiento de la doctrina oficial. Otros estarán preparados para una revelación más explícita. Los más relevantes serán conducidos a examinar las pruebas de cerca, aunque solo los custodios han tenido permiso para contemplar directamente la doble forma del emperador. La luz interior de la nave se atenuó, señalando el inicio del ciclo nocturno. La charla se interrumpió de modo espontáneo y los 5 nos quedamos en un silencio meditabundo. Tras tanta exposición, aprecié ese lapso de calma para digerir, para fusionar lo que acababa de aprender con lo que había presenciado en persona. Descansa, propuso Dioclecian al levantarse de la mesa. Nos quedan varios días en el Warp hasta llegar a Titan. Suficiente para que leas las crónicas íntegras de los portadores de la verdad y elabores tus propias deducciones. Los demás se incorporaron también, dirigiéndose hacia lo que suponía eran sus dependencias privadas junto al centro de mando principal. Yo seguí en mi asiento, contemplando el alfiler de Aquila retorcido que había sacado de mi túnica. Una pregunta más, tribuno, dije mientras Dioclecian se disponía a marchar. ¿Crees que el emperador conserva algo de humanidad en un sentido relevante, o se ha convertido de verdad en el dios que proclama la eclesiarquía, solo con una esencia más intrincada de lo que ellos entienden? Dioclecian se detuvo en el umbral, su semblante anciano pensativo. Opino, Atheon, que esas clasificaciones, humano y divinidad, ya no encajan en lo que el emperador está llegando a ser. Él forja su propia definición, singular en el cosmos. Si esa singularidad supone la redención o la ruina de la humanidad, está por ver y podría depender en gran medida de las decisiones de quienes conocen la realidad. Con eso, me dejó a solas con mis reflexiones y el peso de mi reciente misión. El 10º portador, el cierre del círculo, el anunciador del gran viraje. Apenas dormí en ese ciclo nocturno. Mi cabeza rebosaba de consecuencias y opciones. Cuando el cansancio me venció al fin, mis sueños se poblaban de ese rostro escindido, el perfil áureo impecable y el espanto mutable. Pero ahora, en las ensoñaciones, percibía algo adicional. La separación se difuminaba, las mitades se unían en una entidad inédita, ni del todo corpórea ni enteramente etérea, algo en gestación. Me desperté con un jadeo, las visiones oníricas desvaneciéndose, pero la sensación perdurando, como si hubiera atestiguado no una degeneración, sino una metamorfosis, no una caída, sino un ascenso. ¿Era esta una percepción genuina o un anhelo ilusorio, realidad o autoengaño? Tras 10 milenios de servicio leal, ¿podía ser imparcial respecto a lo que el emperador se había transformado? El trayecto a Titan transcurrió en lecturas y cavilaciones. Examiné las narraciones compiladas de los 9 portadores previos, observando la evolución de la transformación del emperador a lo largo de los milenios. Los relatos iniciales describían un ente más identificable como humano en su estado bipartido. La mitad dorada más prevalente, la inmaterial menos delineada. Con el paso de los siglos, el equilibrio se inclinó de forma gradual. Los rasgos inmateriales se volvieron más evidentes, más organizados, pasando de mutaciones caóticas a adaptaciones intencionadas. Compartí estas impresiones con mis compañeros portadores, sobre todo con Dioclecian, cuyo avistamiento databa de hacía más de 3000 años. Su testimonio concordaba con el esquema. El emperador que él relataba estaba menos fragmentado, menos drásticamente separado entre lo material y lo inmaterial. La trayectoria era evidente. Lo que había empezado como una sutil incursión de elementos inmateriales en la esencia del emperador había evolucionado hasta el ser plenamente dividido que yo había contemplado. ¿Y el destino final? Le planteé a Dioclecian,
mientras nos hallábamos en la plataforma de observación, contemplando la vorágine demencial del Warp a través de escudos Void y ventanales consagrados. Si el modelo prosigue, ¿acabará lo inmaterial devorando por completo lo material? Tal vez, concedió. O quizás lo material y lo inmaterial logren una fusión novedosa, ni lo uno ni lo otro, sino algo que supere ambas esferas. Los antiguos Eldar alcanzaron una suerte de deidad antes de su colapso. Las potencias del caos encarnan otra ruta hacia la divinidad, aunque viciada por los peores vicios del deseo consciente. El emperador podría estar trazando un tercer sendero, uno concebido de modo puramente humano. Pero, ¿a qué precio?, me pregunté en voz alta. El imperio se erige sobre la fe en un emperador perfecto e inalterable, un gobernante laico elevado a lo divino por la necesidad humana de creencia, tal vez, pero de origen y meta reconociblemente humanos. ¿Qué le sucede a ese vasto imperio cuando la fe choca de frente con la verdad de lo que ocupa el trono áureo? El rostro curtido de Dialesian se mantuvo impasible. Esa es la interrogante que ha atormentado a los portadores de la verdad durante 10.000 años. Y por eso nuestra labor se vuelve cada vez más esencial a medida que la metamorfosis se acelera. El imperio debe transformarse al lado de su soberano, o se desmoronará por completo cuando la crisálida se abra al fin. Al séptimo día, salimos del Warp y entramos en el sistema de Saturno. Titán se alzaba imponente ante nosotros, con su atmósfera convertida en un caldo venenoso que ocultaba el monasterio fortaleza de los Caballeros Grises. Ninguna defensa orbital nos interceptó en nuestro avance. Se aguardaba el susurro de la verdad, y su firma inconfundible era detectada por los mecanismos instalados hace milenios con ese fin exacto. Aterrizamos en un hangar apartado, lejos del núcleo principal de la fortaleza. No nos recibió guardia de honor alguno, ni ceremonia protocolaria. Los Caballeros Grises priorizaban el sigilo por encima de cualquier ritual. Una sola figura acorazada en Terminador nos esperaba. Su presencia imponente lo delataba como alguien más que un hermano de batalla común. «Supremo Gran Maestre Drago», anunció Dialesian, inclinando levemente la cabeza en señal de respeto. «Traemos al 10º portador, tal como se predijo». La colosal silueta me escudriñó con ojos que habían contemplado la esencia pura del caos sin sucumbir a su podredumbre. «Entonces el momento se acerca», declaró, con una voz que retumbaba dentro de su yelmo. «Los archivos están listos, seguidme». Avanzamos por pasadizos excavados en la roca viva de Titán, protegidos con sellos de expulsión y salvaguarda. A diferencia del esplendor pomposo del Palacio Imperial, el monasterio fortaleza de los Caballeros Grises era severo hasta rozar el ascetismo. La forma se subordinaba a la utilidad con una crudeza implacable. Eran guerreros que no precisaban recordatorios de su misión ni de su devoción. Ambas estaban grabadas en sus genes mismos. La librería obscura se hallaba en las profundidades de la fortaleza, tras puertas de adamantium, grabadas con barreras contra invasiones tanto físicas como psíquicas. Drago apoyó su mano enguantada en un panel de reconocimiento, y las enormes puertas se abrieron hacia adentro con un silencio inesperado. La sala que se reveló desafiaba cualquier previsión. Yo esperaba pilas de volúmenes y placas de datos, pero en su lugar, en el centro de una estancia circular, se erguía un único pedestal. Sobre él reposaba un artefacto que identifiqué de crónicas antiguas, un escrutador coitador de la era de la herejía de Horus, creado para enlazarse directamente con la mente del usuario, sin mediación física alguna. «El Códex Obscuro», aclaró Drago señalando el aparato, «no un simple escrito, sino una vivencia. Las observaciones reunidas de todos los portadores de la verdad, conservadas en su totalidad sensorial y emocional. Tú agregarás tu relato al de ellos, Atheon, y a cambio experimentarás los suyos». Me acerqué al pedestal con la prudencia debida. La tecnología de interfaz mental directa había sido mayoritariamente descartada tras la herejía, considerada demasiado expuesta a la corrupción del Warp. Que los Caballeros Grises conservaran tal dispositivo revelaba tanto su fe en sus defensas psíquicas como la relevancia que daban a guardar los testimonios de los portadores en su forma original, sin filtros. «¿Es seguro?», pregunté, no por temor propio, sino por la pureza de lo que mi mente tocaría. «Tan seguro como pueda ser cualquier roce con la verdad», respondió Drago de forma enigmática. «Te alterará, portador, como ha alterado a todos los que te precedieron. Pero es preferible mutar por la verdad que hallar consuelo en falsedades». Miré a Dialesian, quien me animó con un gesto afirmativo.
Los demás portadores de la verdad se quedaron junto a la entrada, testigos de este rito de traspaso. Inspirando hondo, posé mis manos en la superficie lisa del escrutador coitador. El mecanismo se activó al instante, conectándose a mi mente por vías que no podía ni percibir ni rechazar. La sala se desvaneció, sustituida por un torbellino de recuerdos y sensaciones. Ya no era solo yo. Era un ser compuesto, reviviendo 9 testimonios previos a la vez. Recorrí corredores ancestrales junto a Constantin Baldor, el primer portador de la verdad, apenas siglos después del encierro del emperador. Sentí su estupor al hallar no una entidad plenamente divina, sino un hombre en plena mutación, aferrándose a su humanidad aún mientras las energías del Warp se filtraban en su ser. A través de los ojos de Baldor vi al emperador aún reconocible como humano. La corrupción, si tal era, se limitaba a un tenue resplandor dorado que lo envolvía, un fulgor de irrealidad que presagiaba la metamorfosis venidera. Estuve con Dialesian 3000 años después, contemplando a un emperador mucho más fragmentado. La forma humana todavía prevalecía, pero ahora coexistía con algo distinto, no contaminado ni caótico, sino deliberadamente modificado, adaptándose a una existencia que puenteaba realidades. Con cada portador sucesivo presencié el avance. La forma humana cediendo poco a poco terreno al aspecto inmaterial, la separación haciéndose más marcada, pero también algo imprevisto. Los aspectos inmateriales volviéndose más ordenados, más deliberados en su manifestación, menos aleatorios. Mutación y una evolución más intencional. A través de la mente de cada portador, no solo viví lo que percibían, sino también sus deducciones, sus interpretaciones, sus temores y sus anhelos. Unos interpretaban el cambio como la redención de la humanidad, el emperador convirtiéndose en aquello que la especie necesitaba para perdurar en un cosmos hostil. Otros lo consideraban la corrupción suprema, el triunfo paulatino del caos por vías más sutiles que una conquista directa. La mayoría optaba por no emitir juicios, limitándose a registrar y observar, delegando las conclusiones a quienes presenciaran el fin de la metamorfosis. Horas o días transcurrieron, el tiempo subjetivo carente de sentido en la interfaz del cogitador-escrutador. Al salir por fin, jadeante y desorientado, me hallé arrodillado ante el pedestal. Los demás portadores de la verdad y Drago me observaban con gestos que combinaban inquietud y empatía. «Ahora lo entiendes», afirmó Dialesian, auxiliándome para incorporarme. «No solo tu propia visión, sino el esquema completo». Asentí, incapaz de articular palabra de inmediato. La vivencia había sido abrumadora, no meramente en lo sensorial, sino en lo conceptual. Presenciar la paulatina transformación del emperador a lo largo de 10.000 años. Contemplar el diseño desde su origen hasta su fase actual equivalía a captar su dirección de un modo inalcanzable mediante una sola observación. «No se trata de corrupción», declaré al cabo, recuperando la voz. «No en el sentido que solemos atribuirle al término, es intencional, dominada. El emperador no está siendo alterado en contra de su deseo, sino que él mismo orquesta el proceso, moldeándolo hacia un fin que apenas podemos intuir». Drago inclinó la cabeza dentro de su voluminoso yelmo. Esa ha sido la inferencia de los caballeros grises durante milenios. Sea lo que sea en lo que se convierta el emperador, responde a su propio plan, no a la victoria del caos. Sin embargo, eso no reduce el riesgo de la metamorfosis ni la incertidumbre de su resultado. La etapa final, proseguí, con el patrón ahora nítido en mi mente. Si la secuencia se mantiene como hasta ahora, la separación entre los aspectos material e inmaterial se desvanecerá en un siglo. Ambas mitades se fusionarán en un único ente, ni del todo corpóreo ni enteramente nacida del Warp. Un Dios de verdad, sentenció Dialesian. ¿Pero qué clase de Dios? Esa es la interrogante sin respuesta. Drago se dirigió a un nicho oculto y extrajo un diminuto artefacto envuelto en tela de oro. Durante 10.000 años lo hemos custodiado. La última directiva del emperador destinada a ser abierta por el 10º portador tras concluir su escrutinio. Extendió el objeto, de tamaño insospechado para su relevancia aparente. Con manos que vacilaban levemente a pesar de mi adiestramiento como custodio, desenvolví la envoltura, revelando un cristal de datos. Tecnología ancestral, su faz grabada con signos que antecedían al imperio mismo. Los reconocí de los anales históricos de las guerras de unificación. El cifrado personal del emperador, empleado antes de que adoptara el águila imperial como emblema. Nunca ha sido consultado, indicó Drago. Ninguno tiene la potestad, ni siquiera yo, objeté. Solo soy el 10º portador, no el emperador en persona.
El cristal está calibrado para activarse únicamente ante el 10º portador, aclaró Dialesian. Alberga las instrucciones de contingencia del emperador, su orientación para el gran cambio. Sostuve el cristal, percibiendo su peso, tanto tangible como trascendente. La palabra definitiva de un ser en tránsito entre la humanidad y la divinidad, los últimos pensamientos plenamente humanos del Señor de la humanidad antes de que su alteración avanzara más allá de la recuperación. ¿Cómo lo activo?, pregunté. Drago señaló un lector incrustado en la pared junto al cogitador escrutador. Está listo. Con una devoción rayana en lo sacro, pese a mi reciente comprensión de la auténtica esencia del emperador, inserté el cristal en el lector. El aparato cobró vida con un zumbido, proyectando no letras ni visiones, sino una impresión mental directa. La mente del emperador rozando la mía a través de 10 milenios. No el ser fragmentado que había observado bajo el palacio, no la entidad divina de la fe imperial, el hombre, el ser humano que había unificado el terror y guiado a la humanidad hacia las estrellas. Su voz mental era vigorosa, nítida, inalterada por el paso del tiempo o la metamorfosis. Portador del 10º escrutinio. Me observas ahora en mi forma transitoria, escindida entre lo que fui y lo que estoy forjando. Sepas que esta escisión es imprescindible. El sendero hacia la trascendencia demanda aprender tanto las realidades material como inmaterial. No puedo orientar a la humanidad si permanezco puramente físico, ni salvaguardarla si me transformo en mera entidad del warp. La voz mental hizo una pausa, como si ordenara sus reflexiones. Aún en esta grabación, la mente del emperador resultaba arrolladora en su complejidad y fuerza. Lo que has presenciado no es corrupción, sino evolución. La adaptación indispensable del guardián de la humanidad ante amenazas que trascienden la realidad física. Las potencias ruinosas corrompen porque encarnan los aspectos más sombríos de la humanidad, dotados de forma y conciencia en el warp. Yo persigo un rumbo distinto. La exaltación de los rasgos más elevados de la humanidad en una manifestación capaz de confrontar al caos en su propio terreno. Las palabras venían acompañadas de imágenes. El emperador. El plan del emperador se desplegaba a lo largo de milenios. El sacrificio intencional de su forma corporal, no como una rendición, sino como una táctica precisa. El trono dorado, lejos de ser solo un sistema de soporte vital, actuaba como capullo. La devoción de billones de humanos, no energía malgastada, sino fuerza meticulosamente guiada hacia una metamorfosis concreta en lugar de una divinidad caótica. Al finalizar el gran cambio, surgiré sin ser ni humano ni Dios en los términos habituales. Una entidad de ambos mundos, apta para intervenir en ellos al mismo tiempo. La primera evolución auténtica de la humanidad, el modelo que la especie debe seguir para resistir las amenazas tanto físicas como espirituales. Más visiones. Un porvenir en el que la humanidad avanzaba por senderos parecidos. No pervertida por el caos, sino superando las restricciones que lo hicieron viable. Entidades de materia y energía, cuerpo y alma en armonía absoluta en vez de lucha perpetua. Sin embargo, este destino no está garantizado. Mi evolución podría malograrse. El equilibrio podría inclinarse hacia la corrupción antes que hacia la trascendencia. El poder acumulado mediante la fe humana podría disiparse inútilmente en el inmaterio, o peor aún, ser aprehendido por las potencias ruinosas y dirigido contra quienes pretendía salvaguardar. La voz mental se tornó más apremiante, más concentrada. Por eso existes, 10º portador. Tú y aquellos que escogerás y formarás. El gran cambio se acerca a su clímax. Cuando suceda, la humanidad ha de estar preparada. Sus guías deben comprender lo que ocurre. No han de reaccionar con pánico o repudio, sino con asimilación y ajuste. El imperio ha de transformarse junto a su señor, o ambos sucumbirán en la tormenta inminente. Instrucciones finales a continuación. Nombres y sitios. Personas dispersas por el imperio que habían sido discretamente acondicionadas por portadores previos. Otras predispuestas a acoger la verdad por temperamento o situación. Un cronograma para la divulgación, calculado con exactitud para alinearse con las etapas terminales de la metamorfosis del emperador. 108 años, concluyó la voz. Eso es lo que queda hasta que el capullo se abra. Emplea este lapso con sabiduría, portador, pues lo que emerja cuando el trono dorado colapse decidirá el destino de la humanidad por toda la eternidad. La proyección cesó. El cristal se oscureció en el lector. Permanecí inmóvil, mi mente forcejeando por asimilar lo que acababa de recibir.
No solo datos, sino un objetivo. Más nítido y concreto que nada en mis 10.000 años de servicio como custodio. El emperador no estaba muerto, no era un cadáver mantenido por máquinas y creencias, no una víctima indefensa del golpe final del architraidor. Se estaba transformando, progresando, convirtiéndose en algo sin precedentes en la historia galáctica. Y había previsto este instante, este umbral de mutación, desde el día de su enclaustramiento. Ahora lo comprendes, dijo Dialesian al notar mi gesto. ¿Por qué existen los portadores de la verdad? ¿Por qué la fe por sí sola no bastará para llevar a la humanidad a través de lo que se avecina? Asentí, incapaz de articular palabras dignas de la revelación que me había sido otorgada. La inmensidad del diseño del emperador, extendiéndose por 10 milenios, midiendo cada fase en una evolución que culminaría en algo para lo que ni la fe humana ni la ciencia humana habían previsto preparación. La duda persiste, afirmó Drago con voz grave, incluso a través de los emisores Vox de su yelmo. ¿Es esto de verdad la redención de la humanidad? ¿O ha forjado el emperador, en su prolongado encierro, una excusa para rendirse al fin a las mismas fuerzas que combatió en su día? Ni siquiera los caballeros grises pueden responder con absoluta certeza. Tal vez la certeza no sea indispensable, respondí al fin, recuperando la voz. Quizás lo esencial no sea el destino final, sino el trayecto. El emperador evoluciona. La humanidad debe hacerlo igual. El imperio también. Y eso, comentó Diolesian con un matiz de aprobación, es la razón de tu elección. Ateon, sabes que la verdad rara vez resulta cómoda, pero siempre es imprescindible. Drago señaló la salida de la sala. Tienes mucho que deliberar con tus compañeros portadores, una estrategia que trazar. Regresaré en 3 días para conocer vuestro plan de acción. Dicho esto, se marchó, dejando a los 5 portadores de la verdad solos en la antigua estancia. Nos reunimos en torno al escrutador cogitador ahora inactivo, cada uno sumido en reflexiones sobre lo desvelado. 108 años, rompió el silencio la mujer. Apenas un latido en las escalas temporales imperiales. Pero suficiente, sentenció el anciano, si actuamos con determinación y precisión. Dialesian me miró. Has recibido las instrucciones definitivas del emperador. Tú custodias los nombres, el itinerario. Como 10º portador, el cierre del ciclo, el mando de nuestra orden recae en ti. ¿Qué nos ordenas? Sentí el peso de esa carga posarse sobre mí, más opresivo que mi armadura de custodio en cualquier momento. El sino del imperio, quizás de la humanidad entera, pendía de las resoluciones que tomaría en las próximas décadas. Dividimos la misión, declaré, mientras el esquema se perfilaba en mi mente al hablar. Cada portador asume cargos sobre sectores y personas concretas. Coordinamos nuestras divulgaciones, asegurándonos de que la verdad se propague primero a quienes la necesitan con mayor urgencia y luego se extienda en círculos concéntricos de comprensión. Me dirijo a Dialesian. Has servido durante más tiempo. Tu percepción sobre el labor del portador anterior es inestimable. Te quedarás aquí en Titán, conservando nuestro vínculo con los caballeros grises y organizando nuestras acciones por todo el imperio. Él asintió, aceptando la tarea sin rechistar. El resto nos dispersaremos, proseguí. Uno hacia la Inquisición, otro al Adeptus Mechanicus, uno más al alto mando de la Guardia Imperial. Yo asumiré el cargo de los capítulos de Marines Espaciales y el Adeptus Administratum. Elegiremos a nuestros sucesores entre aquellos que consideremos más abiertos a la verdad, no entre custodios. En esta ocasión, el esquema varía con el 10º testigo. Ahora, cualquiera capaz de soportar la verdad podrá actuar como su transmisor. Los demás portadores asintieron, captando la sensatez de este método. El periodo de resguardo en secreto había concluido. Llegaba el momento de una difusión prudente. ¿Y el mensaje?, inquirió la mujer. ¿Qué verdad desvelamos y en qué dosis? Reflexioné su interrogante con detenimiento. La verdad íntegra sobre la metamorfosis del emperador destrozaría la mayoría de las mentes, incluso las preparadas para acogerla. Requeriríamos niveles escalonados de divulgación, adaptados a la aptitud de cada receptor para asimilarla. Empezamos por el propósito del emperador, no por su aspecto. Decidí plantear que su supuesta muerte fue un repliegue táctico, una etapa imprescindible en la salvaguarda de la humanidad. Presentamos el trono dorado no como un soporte vital, sino como un capullo. Hablamos de surgimiento en vez de corrupción, de trascendencia en lugar de condenación. Y para quienes estén listos para verdades más profundas, interroga al antiguo. Revelamos la naturaleza dual, el equilibrio entre lo material y lo inmaterial.
Explicamos que lo que el imperio venera no es el hombre que una vez existió, ni el Dios que imaginan, sino algo en transición entre estados, algo que se está volviendo, más que algo que ya es. Dialesian aprobó con un gesto. Y como clímax, el gran cambio en sí. ¿Qué les decimos que le espera a la humanidad cuando el trono dorado falle por fin? Recordé las imágenes mentales que el emperador había compartido. La visión de una humanidad evolucionada más allá de sus límites actuales, ni corrompida por el caos ni esclavizada por ataduras físicas, algo novedoso, algo sin precedentes en la historia de la galaxia. Les diremos que la humanidad se halla al borde de su siguiente evolución, afirmé. Que lo que el emperador se convierte en, la humanidad podría emularlo, no mediante corrupción o mutación, sino superando las barreras entre lo material y lo inmaterial, la unión de cuerpo y alma, materia y energía, en algo capaz de confrontar los horrores de la galaxia en pie de igualdad. Lo tildarán de herejía, advirtió la mujer. Aún los más receptivos a nuevas ideas batallarán con tales nociones. Entonces, debemos hacerles vislumbrar más allá de categorías tan estrechas como ortodoxia y herejía, respondí. El propio emperador trasciende tales divisiones. Así ha de hacer quien guíe a la humanidad a través del gran cambio. Proseguimos nuestra charla durante el ciclo nocturno de la nave, puliendo la táctica, asignando blancos concretos, definiendo normas para la comunicación y la sincronía. Cuando Drago regresó 3 días después, ya habíamos esbozado un plan exhaustivo para extender la verdad por las cumbres del imperio. El gran maestre supremo oyó en silencio mientras delineaba nuestro plan. Al concluir, se quitó el yelmo por primera vez, mostrando un rostro surcado por la veteranía, pero sin mengua en su fiereza. «Sabéis que no todos acogerán esta verdad», dijo. «Algunos la verán como la herejía suprema, os confrontarán con todos los medios a su alcance». Anticipamos oposición, reconocí, sobre todo del eclesiarcado, pero también de sectores conservadores en la Inquisición y ciertos capítulos de marines espaciales. Hemos pinpointado a los más propensos a repudiar la verdad y hemos ideado contramedidas. ¿Ideado cómo?, preguntó Drago, entrecerrando los ojos levemente. Los caballeros grises no pueden avalar violencia contra siervos leales del imperio, por errados que sean sus conceptos. No se trata de violencia, le tranquilicé. Aislamiento, contención. Garantizaremos que quienes no puedan aceptar la verdad sean desplazados paulatinamente a roles donde no entorpezcan los preparativos esenciales. Su fe en el emperador como Dios ha servido a la humanidad por milenios. No la menospreciamos, pero no puede impedir la adaptación de la humanidad a lo que se avecina. Drago meditó esto durante un buen rato antes de asentir. Los caballeros grises guardaremos neutralidad en este asunto, como hemos hecho por 10.000 años. Combatimos a los enemigos externos de la humanidad, no a sus rifts internos, pero seguiremos ofreciendo refugio a los portadores de la verdad y protegiendo el saber que habéis reunido. Eso es todo lo que pedimos, dije. Eso y vuestra reserva mientras iniciamos nuestra labor. Lo tenéis ambos, confirmó Drago. Ahora, creo que vuestra nave está. Preparados para partir. El trayecto que nos aguardaba era extenso, tanto en kilómetros como en significado. Abandonamos Titán al día siguiente, el susurro de la verdad resonando de nuevo, mientras nos deslizábamos por el warp hacia el primer destino de una larga serie. Nuestras rutas se separarían en el punto de Mandeville del sistema Alma, cada portador dirigiendo su rumbo hacia el sector asignado en el imperio. No volvería a cruzarme con mis compañeros portadores en décadas, si es que eso sucedía alguna vez. Nuestra labor proseguiría por separado, aunque unida en propósito, orientada por las últimas directrices del emperador y nuestra visión común del gran cambio inminente. Mientras me hallaba en la cubierta de observación, contemplando cómo Saturno se hacía pequeño en la distancia, meditaba sobre el cambio que había experimentado, de custodio a portador de la verdad, de protector de un artefacto solo medio comprendido a anunciador de una evolución inimaginable. Había sacrificado mucho. Mi hermandad, mi convicción, mi rol en la estricta estructura del imperio. Sin embargo, había adquirido algo superior. Sentido, conocimiento, el honor de influir en la reacción de la humanidad ante el suceso más trascendental de su existencia, desde la ascensión del emperador al trono dorado. Acaricié el águila retorcida sujeta en el interior de mi túnica, notando su presión contra el torso. Ya no representaba la carga que aparentaba cuando Valoris me la entregó por primera vez. Ahora era un símbolo de la verdad que transportaba y del deber que había abrazado.
El trono dorado sangra. La entidad divina se agita. El imperio se transforma. Y yo, Ateon, antiguo capitán de escudos de los Adeptus Custodes, ahora portador de la verdad, contribuiré a dirigir a la humanidad a través de la tempestad venidera. No mediante creencias ni engaños, sino con la realidad. Aterradoramente sublime, destructivo y exaltante. La realidad de la forma auténtica del emperador y el destino final de la humanidad. 108 años hasta el gran cambio. La misión arranca en este instante.